Bueno, en este video vamos a trabajar el algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides es un método que se utiliza para determinar el máximo común divisor entre dos números naturales sin necesidad de tener que anotar o escribir los divisores, el conjunto de cada uno de ellos. Es decir, yo quiero hallar el máximo común divisor entre dos números A y B. Y no quiero escribir el conjunto de divisores de A, el conjunto de divisores de B, encontrar el conjunto de intersección y buscar el elemento máximo de ese conjunto. Para eso tenemos el algoritmo de Euclides, que nos da una secuencia de pasos para obtener ese máximo común divisor sin hacer ese procedimiento que describí antes. Y este algoritmo consiste en una sucesión de divisiones. Lo que sí hay que saber para aplicar este algoritmo es dividir. Voy a dar por descontado que saben dividir dos números naturales. Y entonces, el procedimiento consiste y se basa en el corolario que demostramos antes. Tenemos que tener presente esto. Antes nosotros vimos que si una división de A entre B, un número A entre un número B, da un cociente Q y un resto R, vimos que el máximo común divisor entre A y B es el mismo que el máximo común divisor entre el divisor de esa división y el resto. En esto se basa el algoritmo de Euclides. Entonces, se me pide hallar el máximo común divisor de dos números A y B. Vamos a suponer que el número A es más grande. No perdemos generalidad si suponemos esto. O sea, uno de estos dos es el más grande. Vamos a suponer que es A. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿en qué consiste el algoritmo? Empezamos dividiendo el número más grande entre el más chico. Si fueran iguales no tiene sentido aplicar el algoritmo, ¿no? Vamos a hacer la aclaración por las dudas. Si me piden hallar el máximo común divisor entre 123 y 123, es 123, no preciso aplicar ningún algoritmo. Porque 123 es el divisor de 123 y es el común más grande, no hay otro mayor. Recuerden que los divisores de un número que no sea 0 son siempre menores que él. Vuelvo al algoritmo. Vamos a suponer que A es más grande que B. Ya vimos que no tiene sentido que sean iguales. Entonces lo que hacemos es dividir A entre B. Me va a dar un cociente y me va a dar un resto. Si ese resto fuera 0, vamos a suponer que es 0. Si ese resto ya fuera 0, quiere decir que el número B es divisor del número A. Por lo tanto, si el resto diera 0, el máximo común divisor entre A y B es B. Pero vamos a suponer que el resto no da 0. Entonces esto que escribí acá no es cierto. Este teorema me asegura que el máximo común divisor que estoy buscando es igual al máximo común divisor entre B y R1. Entonces, lo voy a escribir. Y este número va a ser más chico que este. Entonces, me conviene hacer ahora de vuelta esta división. Dijimos que ahora estamos suponiendo que el resto no es 0. Entonces puedo dividir ahora B entre R1. Me va a dar otro cociente. Vamos a ponerle cociente 1 a este. Otro cociente y otro resto. De vuelta. Si este resto llega a ser 0, entonces el máximo común divisor sería R1. Y ahí se termina el resto anterior, digamos. Pero vamos a suponer que no es 0, que el resto no es 0. Entonces el máximo común divisor entre A y B es el máximo común divisor entre B y R1, que es lo mismo que ahora hacer el máximo común divisor de R1 y R2. Y este procedimiento se sigue dividiendo entre el resto obtenido hasta que me dé un resto 0. Entonces, vamos a explicarlo con el esquema que se usa para hacer esto, que es bastante más claro. El esquema que se usa es así.
Para hallar el máximo común divisor entre dos números A y B, se pone A y B, se hacen 3 líneas, 3 filas, A dividido B. Eso me va a dar un primer cociente y un resto. Si el resto fuera 0, ya tenemos que B es el máximo común divisor entre A y B. Si este resto no es 0, ahora este resto lo vuelvo a escribir acá, para hacer esta división ahora. Divido B entre R1, me va a dar otro cociente y otro resto que lo voy a poner acá. Si este resto fuera 0, el resto anterior, o este que está acá, como quieran verlo, ese resto ya es el máximo común divisor que estoy buscando. Si no es, subo este resto para acá y ahora divido este entre este, que es lo que estaba diciendo hoy. Este resto entre este me va a dar otro cociente y otro resto. Y así vuelvo a subir este resto para acá. Y sigo. En algún momento voy a obtener un resto 0 acá. El resto anterior, el que figura acá, o que va a aparecer acá en la tabla, eso como ustedes quieran, es lo mismo. Vieron que los restos van apareciendo repetidos acá en la tabla. Este resto que obtenga anterior al último resto 0, o sea, cuando llegué a una división exacta, ese resto es el máximo común divisor entre A y B, que es el máximo común divisor que estaba buscando. Vamos a verlo con un ejemplo y ahí pienso que va a quedar más claro. Igual después de ver el ejemplo sería bueno que vuelvan a mirar el video desde el principio para comprender mejor todo esto que dije. Bueno, vamos a hallar el máximo común divisor entre 1356 y 60, que es el mismo ejemplo del otro video, que ya sabemos que da 12, este máximo común divisor. Pero vamos a hacerlo ahora aplicando el algoritmo de Euclides. Entonces, ponemos 1356 y 60. Siempre de los dos números, el más grande lo ponemos de este lado y el más chico acá para ir dividiendo. Entonces hacemos 1356 dividido 60. Da 2, sobran 15, bajo el 6, da 2, sobran 36. O sea que el cociente de dividir 1356 entre 60 es 22, lo pongo arriba. Y el resto es 36, lo pongo acá abajo. Como este resto no dio 0, este resto lo paso para acá. Y ahora voy a dividir 60 entre 36. El 36 en el 60 entra una sola vez, porque con 2 me paso, 1 por 36, 36, al 60 me sobran 24. Así que 60 dividido 36 da cociente 1 y el resto 24. No me dio resto 0, o sea que este resto lo vuelvo a escribir acá. Y ahora voy a tener que dividir 36 entre 24. 36 entre 24 da 1. 1 por 24, 24, me sobran 12. Me sobran 12. Y me dio 1 de cociente acá arriba. Siempre el cociente va arriba y el resto va abajo en el lugar que tengo. Ahora, no me dio resto 0, de vuelta. Subo este resto para acá y divido 24, que es el resto anterior, entre 12, me da 2, perdón, y me sobran 0. El último resto, llegué a una división entera, terminó el algoritmo. El último resto que obtuve antes de que me diera resto 0, lo pueden ver acá en la tabla o acá, es lo mismo. Ese número es el máximo común divisor que estábamos buscando entre 1356 y 60. Ya sabíamos que era 12, pues ya lo teníamos hecho en el video anterior de otra manera, pero así sería aplicando el algoritmo de Euclides.